Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión de la clave de la teosofía en la Logia Blavatsky. Continuamos con nuestro estudio. Vamos por el capítulo 7 de los varios estados post-mortem, el hombre físico y el espiritual, correspondiente a de la recompensa y castigo eterno y del nirvana, en la página 68 del PDF. Gracias y bienvenidos. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Caro. Bienvenidos a todos. Vamos a continuar analizando los textos de la clave de la teosofía y contando con la participación de todos y cada uno de ustedes, como siempre. Voy a leer la pregunta y la respuesta de la sesión anterior porque es muy larga para tener un contexto general. No os exponéis a la acusación de predicar el aniquilamiento, dado el lenguaje que empleáis, pues acabáis de hablar del alma del hombre que vuelve a sus primeros elementos. La respuesta es: olvidáis que he tratado de las diferencias existentes entre los varios significados de la palabra alma y demostrado la vaguedad con que ha sido traducido hasta ahora el término espíritu. Hablamos del alma animal, humana y espiritual, y distinguimos entre ellas. Platón, por ejemplo, llama alma racional a lo que nosotros llamamos buddhi, o sea, la intuición, añadiendo el adjetivo espiritual. Pero a lo que llamamos el ego, que se reencarna, manas, lo llama espíritu, nous, etc. Y aplicamos el término espíritu solo y sin calificación alguna a atma únicamente. Es decir, manas solamente, esa es el alma humana. Y atma es lo que llamaríamos el espíritu. Atma, recordemos que es la mónada o la chispa divina en el hombre. Luego, confirma Pitágoras nuestra doctrina arcaica al decir que el ego, nous, es eterno con la deidad, que el alma sola pasa por varios grados para alcanzar la excelencia divina, mientras que Tumos vuelve a la tierra y hasta el pren, el manas inferior, queda eliminado. Además, define Platón el alma, es decir, el alma espiritual, buddhi, como el movimiento capaz de moverse a sí mismo. El alma, añade en Leyes, capítulo 10, es la más antigua de todas las cosas y el principio del movimiento, llamando así a Atma Buddhi, alma, y a Manas, espíritu, lo que no hacemos nosotros. O sea, reitero, el espíritu es Atma y Manas es el alma humana. Bueno, el alma fue creada antes que el cuerpo y este es posterior y secundario, siendo, según la naturaleza, gobernada por el alma. El alma, que rige todas las cosas que se mueven en cada dirección, rige igualmente los cielos. El alma, por lo tanto, gobierna todas las cosas en el cielo y en la tierra, así como en el mar, por sus movimientos, cuyos nombres son querer, considerar, vigilar, consultar, formar opiniones justas y erróneas. Tener alegría, pena, confianza, miedo, odio, amor, junto con todos aquellos movimientos primitivos que están unidos a estos. Siendo una diosa, siempre tiene a Nous, un dios por aliado, y ordena todas las cosas correcta y felizmente, pero cuando se une a Anoia, no a Nous, trabaja en todas las cosas en opuesto sentido. En este lenguaje, así como en los textos budistas, se considera lo negativo como existencia esencial. El aniquilamiento está explicado de un modo semejante. El estado positivo es el ser esencial, pero no la manifestación como tal. En lenguaje budista, cuando entra el espíritu en el nirvana, pierde la existencia objetiva, pero conserva el ser subjetivo. Para las inteligencias objetivas, esto es convertirse en absolutamente nada, y para las subjetivas, en ninguna cosa, en nada que pueda ser manifestado a los sentidos. Por consiguiente, su nirvana significa la certidumbre de la inmortalidad individual en espíritu,
no el alma, la cual, si bien es la más antigua de todas las cosas, es, sin embargo, en unión con todos los demás dioses, una emanación finita en formas e individualidad, sino, sino en substancia. Bien, ese es el contexto, ya explicamos la semana pasada todo esto, y ahora dice la pregunta. No comprendo bien aún la idea y os agradecería la desarrolléis por medio de algunos ejemplos. La respuesta es, no cabe duda que es muy difícil de comprender y especialmente para el que ha sido educado en las ideas ortodoxas comunes de la Iglesia cristiana. Debo además deciros que, a no ser que hayáis estudiado perfectamente las funciones separadas asignadas a todos los principios humanos y el estado de todos ellos después de la muerte, difícilmente comprenderéis nuestra filosofía oriental. Bien, eh, entonces vemos aquí cómo se refiere a los principios humanos. eh, entonces, cada uno tiene sus particularidades específicas y de eso es de lo que se irá hablando sucesivamente en los próximos textos que encontremos. Por ello, precisamente aquí nos habla enseguida de los varios principios en el hombre. Bien, entonces la pregunta es, mucho he oído acerca de esa constitución del hombre interno, como vosotros la llamáis, pero nunca pude entenderla. Respuesta. Es confusa, sin duda, y muy difícil, como decís, el entenderla correctamente y saber distinguir entre los diferentes aspectos llamados por nosotros los principios del ego real. Y lo es tanto más cuanto que existe una diferencia notable entre las varias escuelas orientales respecto a la enumeración de estos principios, aun cuando en el fondo la base de la doctrina es idéntica. Bien, yo creo que voy a leer la siguiente parte porque, a ver, sí es que habla de las otras escuelas. Dice, ¿os referís acaso, por ejemplo, a los vedantinos? ¿No reducen estos los 7 principios de que habláis a 5 solamente? Bien, nos regresamos, Caro. Creo que no tiene mayor implicación. Bien, entonces, eh, ciertamente hay que poner atención. En primer lugar, hay en alguna literatura teosófica donde se habla del hombre septenario, pero a los principios les llaman cuerpos, ¿verdad? Entonces, incluso la señora Annie Besant tiene un libro que se llama El hombre y sus cuerpos, y eso crea confusión, ¿verdad? Blavatsky les llama principios, ¿verdad? Entonces, eh, desde el punto de vista teosófico, empieza de arriba hacia abajo, es decir, desde lo más elevado hasta lo más burdo, a saber, Atma, Buddhi, Manas, Kama, eh, Prana, eh, el doble etérico que es Stula, Linga Sharira, y el cuerpo físico que es Stula Sharira. Así, desde lo más elevado hasta o de lo más sutil hasta lo más burdo, que es el cuerpo físico. Y en algunos otros, en algunas otras escuelas, van de abajo hacia arriba, empiezan por el cuerpo físico, por lo más bajo, y lo van encumbrando paso a paso. Y en la Vedanta, por ejemplo, ahí eliminan al cuerpo físico y a Atma, y solamente se quedan con los principios intermedios entre el cuerpo físico y Atma. ¿Sí? Entonces, eh, son son esas las diferencias que existen entre diferentes filosofías o escuelas que clasifican a los principios y los numeran de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Como ya expliqué,
Y en el caso de la Vedanta, también eliminan, repito, a Atma, que ciertamente la misma teosofía reconoce que no es un principio humano propiamente, sino que solamente ampara con su esencia universal al, a la esencia del hombre, ¿verdad? Y el cuerpo físico en la Vedanta no lo toman en cuenta porque es tan burdo que para ellos no tiene sentido. Sin embargo, en la teosofía, pues sí, se toma en cuenta porque ese principio es el que hace que todos los demás principios se puedan manifestar. De lo contrario, no habría posibilidades de conocer, por lo menos para los que no somos clarividentes y que somos la inmensa mayoría de la humanidad. Ujú. A eso se refiere. Bien, ¿tienen algo que decir aquí? Bueno, como ya se tardaron mucho, entonces continuamos. ¿Os referís acaso, por ejemplo, a los vedantinos? ¿No reducen estos los 7 principios de que habláis a 5 solamente? Así lo hacen, pero sin querer discutir este punto con un vedantino instruido, puedo decir, sin embargo, como opinión mía particular, que tiene un motivo claro y evidente para hacerlo así. Para ellos, lo que se llama el hombre es únicamente ese conjunto espiritual que consiste en varios aspectos mentales, no mereciendo el cuerpo físico, según ellos, sino el más profundo desprecio y siendo una pura ilusión. Y no es la Vedanta la única filosofía que lo aprecia de este modo. Lao Tse, en su Tao Te Ching, solo menciona 5 principios, porque del mismo modo que los vedantinos, deja de incluir 2 principios, que son el espíritu, alma y el cuerpo físico, al que llama el cadáver. Hay también la escuela Taraka Raja Yoga. Su doctrina, en efecto, solo reconoce 3 principios, pero en realidad su Sthulopadi o cuerpo físico en estado de vela consciente, su Shushumopadi, el mismo cuerpo en Svapna o estado de ensueño, y el Karonapadi o cuerpo causal, o lo que pasa de una encarnación a otra. Son todos duales en sus aspectos y de este modo forman 6. Agregar a esto Atma, el principio divino impersonal o el elemento inmortal en el hombre, indistinguible del espíritu universal, y tendréis los mismos 7 principios. Bien hacen en atenerse a su división, nosotros conservamos la nuestra. Es decir, no, en teosofía no nos metemos con las demás creencias, cada quien es libre de pensar, de creer según su enseñanza, y en ese sentido, pues nosotros seguimos nuestra ruta ateniéndonos a esta enseñanza de la señora Blavatsky, que es la enseñanza de los maestros. Y de esa manera es que reconocemos 7 principios, como ya lo he comentado anteriormente. ¿Sí? Aquí hay una llamada, la número 30, pero nos manda a ver el volumen 1 de la doctrina secreta eh, para una explicación más clara. Ustedes pueden consultar para ampliar esta explicación, este conocimiento, buscando ahí en el tomo 1 de la doctrina secreta lo relacionado a los 7 principios. En el índice ahí pueden encontrar estos términos, 7 principios o los 7 principios. Bien, ¿algo que decir aquí? Ya no lo expliqué porque ya había yo explicado todo esto desde el primer momento que inicié la explicación del septenario, que es el hombre, o los 7 principios que lo constituyen. Y esta solamente es la explicación de cómo las demás filosofías en, en Oriente, fundamentalmente, pues tienen otra clasificación. Bien, entonces continuamos. Pregunta. Según eso,
Parece que es casi la misma división establecida por los místicos cristianos, o sea, cuerpo, alma y espíritu. Respuesta: exactamente la misma. Fácilmente podríamos hacer del cuerpo el vehículo del doble vital, o sea, del doble etérico. De este último, el vehículo de la vida o prana, de Kamarupa, o alma animal, el de la inteligencia superior e inferior, y hacer 6 principios, coronándolos todos, el espíritu uno inmortal, es decir, Atma. En ocultismo, cada cambio calificativo es el estado de nuestra conciencia, perdón, en el estado de nuestra conciencia da al hombre un nuevo aspecto y se prevalece y llega a formar parte del ego viviente y activo. Debe recibir y recibe un nombre especial para distinguir entre el hombre en ese estado particular y ese mismo hombre cuando se halla en un estado distinto. Bien. Entonces vemos que también en el cristianismo recordemos que Pablo habla precisamente de cuerpo, alma y espíritu. Estos 3 aspectos constituyen al hombre, y al hombre físico y al inmortal, en este caso, ¿sí? Entonces, el hecho de que cambiemos nuestro estado de conciencia, es decir, que estemos en estado de vigilia o en estado de sueño, sigue existiendo la misma situación, no cambian los valores de los principios. Igualmente, cuando desencarnamos, pues sí, eh, se hace mención a cada uno de estos aspectos o principios en el hombre, solamente que ya desencarnados, pues ya no se usan más que aquellos que son más sutiles. ¿Eh? El cuaternario inferior es asociado con el término que hemos escuchado en Teosofía es personalidad, ¿no? Esa es nuestra personalidad. Y lo que llamamos la tríada superior, que vendría siendo Atma, Buddhi y Manas, en este caso el aspecto superior de Manas, vendría siendo la individualidad, como se le conoce también con ese término a la teosofía, ¿no? Entonces también en los textos hemos visto los términos de individualidad y personalidad y los podemos asociar de esa manera. Bien, muy bien, Ricardo, gracias. Bien, pregunta. Esto es precisamente lo difícil de entender. Me parece lo contrario. Muy fácil, una vez comprendida la idea esencial, es decir, que obra el hombre en un plano u otro de conciencia. Vean esto, plano de conciencia, en estricta conformidad con su condición mental y espiritual. Pero tal es el materialismo de nuestra época que cuanto más nos explicamos, menos capaz de entendernos parece la gente. Dividid al ser terrestre llamado hombre en 3 aspectos principales, porque a no ser que lo consideréis como un simple animal, no podréis menos que hacerlo así. Considerad su cuerpo objetivo, es decir, el cuerpo físico. Luego, el principio reflexivo que está en él, o sea, su reflejo, que solo es algo más elevado que el elemento instintivo en el animal o alma vital consciente. Y por último, aquello que lo coloca tan inconmensurablemente por encima del animal, es decir, el alma que razona o espíritu. Si tomamos estos 3 grupos o entidades representativas y las subdividimos conforme enseña la doctrina secreta, ¿qué resulta? Ante todo, el espíritu en el sentido de lo absoluto y por consiguiente el todo indivisible o atma, como este no puede ser localizado ni limitado en filosofía, siendo simple aquello que es en la eternidad
y que no puede estar ausente del punto geométrico o matemático más pequeño del universo, de la materia o sustancia, no debiera en manera alguna llamarse principio humano. ¿Sí? Esto es lo que yo les comentaba. Por eso los vedantinos hacen que este principio, el que es Atma o la mónada, no lo ponen dentro la integración del septenario, del humano, del centenario del hombre, septenario del hombre, perdón. Y entonces es precisamente este principio que siempre está amparando al hombre, ¿sí? Porque es la energía divina y está en todo. Todo lo penetra, todo, está en todas partes, este alma, esta energía, ¿verdad? Porque es la energía divina y se manifiesta en el hombre como la mónada espiritual en el hombre. Entonces, eso es lo que tenemos que distinguir precisamente, ¿sí? Es todo lo más en metafísica, aquel punto que la mónada humana y su vehículo, el hombre, ocupan en el espacio durante el periodo de cada vida. Es decir, cada uno de nosotros, una vez que desencarnamos, tenemos la presencia de esta mónada, siempre. Y cuando volvemos a encarnar, la volvemos a tener. Por lo tanto, nosotros en el momento en que desencarnamos, seguimos siendo lo mismo, desde luego más evolucionado, pero sigue siendo la misma esencia espiritual la que está presente y es la que está evolucionando a través de sus vehículos, los vehículos más inferiores, empezando por Buddhi, luego Manas, luego Kama, y luego el otro principio universal también que es prana, y el doble, y finalmente el hombre físico, ¿verdad? Entonces, cuando estamos aquí en esta vida, en el mundo fenoménico, pues también está amparándonos esa energía divina, que es la mónada en el hombre. Entonces, de esta manera, podemos entender que esa presencia siempre está con nosotros y que es en base a ello que se van recogiendo las experiencias en cada vida y es como nos manifestamos en la actividad en este plano de conciencia, que es este plano físico. Bien, ahora bien, este punto es tan imaginario como el hombre mismo y es en realidad una ilusión, un maya, más para nosotros, así como para los demás egos personales, somos una realidad durante ese momento de ilusión llamada vida, por lo que hemos de tenernos en cuenta a nosotros mismos en nuestra imaginación por lo menos. Es decir, visto desde los planos elevados, donde todo es real, en este mundo, en este plano de conciencia, estando en los otros planos, se ve este plano como una ilusión. Es más, así como vemos los agujeros negros, desde luego con los telescopios, ¿sí? Y decimos que ahí no existe nada, pues bueno, la ciencia ahora dice que está la materia concentrada solamente, ¿verdad? Y por eso desaparece la luz para nosotros, ¿sí? Y entonces, desde el mundo espiritual, el planeta físico se ve como un agujero en el espacio. Eso es lo que recuerdo que dice la doctrina secreta, ¿sí? Por tanto, también nosotros, vistos desde un punto de vista espiritual hacia lo material, entonces somos unas cosas repugnantes, seguramente, porque somos totalmente desarmónicos, ¿sí?
Desde luego, somos armónicos en este plano porque tenemos conciencia de este plano y para nosotros es totalmente real, pero desde el punto de vista del espíritu es una cosa ilusoria completamente porque no es eterna, es cambiante porque es el mundo de las formas y las formas cambian y las formas desaparecen, aparecen y desaparecen y algo que es de esa manera desechable, entonces no es eterno. ¿Sí? A eso se refiere. A ver, yo creo que la respuesta es más amplia y si tienen algo que comentar aquí, háganlo por favor, ahorita, ahora Ok. mismo. Patti tenía la mano levantada, entonces que hable ella y después continúa con la respuesta. Sí, Sí, tenía Patti. una duda, pero creo que ya comprendí. Obviamente que Atma va a ser omnipresente, omnisciente, ¿no? Va a estar en todo momento, en todos lados y obviamente se va a hacer presente, ¿no? Ahora, mi pregunta era la siguiente, Enrique. El ser humano está hecho a imagen y semejanza de esa divinidad, ¿no? Entonces tenemos también esa parte de cualidad, ¿correcto? sí, desde el punto de vista espiritual, es decir, el alma es es el absoluto, ¿no? Porque aquí mismo lo dice, ¿sí? El atma es el absoluto. Entonces, nosotros somos ese atma porque tenemos una chispa, digamos, para cada uno, que es con la que habremos de identificarnos finalmente. Y entonces, esa mónada es exactamente lo mismo que el absoluto, que la raíz sin raíz, como se le llama. Es decir, aquello que siempre ha sido y será, y dice el axioma, y sin embargo, nunca ha sido, ¿verdad? Son términos filosóficos ocultos tremendos. Entonces, es eso, ¿sí? Eso es lo que somos. No, no tratemos de identificar las palabras literalmente, como se expresan, de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza. Es decir, y la gente, el común de las personas, pensamos que eh, Dios es un hombre como nosotros, ¿verdad? Y que así fuimos hechos, que nosotros somos la copia de ese Dios que tiene una forma, nada más alejado de de la realidad, porque si no sabemos ni siquiera o no alcanzamos a comprender siquiera lo que es el alma humana, que es intangible, que no se puede tocar, que no se puede oler, que no se puede ver, que no se puede sentir, y que solamente ya cuando se llegue al estado crístico, pues hasta entonces podremos identificar a ese ser almana superior, a la mente superior, la que está evolucionando. Y esa es la que le llamo yo el alma humana. Bueno, no, yo solamente repito lo que dicen los textos. Entonces, todavía no podemos comprender lo que es nuestra propia alma, lo que somos realmente, pues entonces menos vamos a comprender lo que es el absoluto. Adelante, Ricardo. Sí, gracias. Ahorita que mencionabas el punto de Maya, Enrique, y de Ajá, esta vida ilusoria desde el punto de vista espiritual, por ejemplo, nos vemos en un espejo y nos identificamos, ¿no? A nivel de claro. nuestra personalidad y creemos, como muchas veces nos ha dicho Isaac también, ¿verdad? Nos identificamos en el día a día con el cuerpo que somos, ¿no? Porque es lo visible, es lo que vemos y nuestra mente nos engaña, ¿no? Creemos que somos este cuerpo tangible, material, porque es lo que vemos. Pero como nuestros sentidos físicos están tan limitados, pues no alcanzamos, y menos muchas veces con la instrucción que recibimos desde la casa, desde la escuela, o la religión que nos inculcaron desde pequeños, ¿verdad? Y que luego estamos, pues, desaprendiendo de alguna forma y aprendiendo estos conceptos teosóficos, pues nos damos cuenta que, pues es como si estuviera el mundo al revés, ¿no? Es decir, lo que Mm, siempre creímos que era real, pues resulta que es lo irreal. ujú, Y aquello así que es. no vemos, simplemente porque no lo podemos percibir con nuestros sentidos, pero diría aquel, el que no lo puedas percibir no quiere decir que no existe, ¿no?
Entonces, eso es lo real. Y fíjate que los budistas, por ejemplo, cuando mencionaste de lo finito, ¿verdad? O sea, esto que es el mundo mayábico, lo irreal, es finito, no es eterno, y los budistas lo manejan con conceptos como la impermanencia. O sea, para Ujú. ellos lo tienen muy claro y dicen, este mundo eh, irreal, mayábico, es impermanente. Todo está cambiando, incluso también Isaac nos dice, ¿no? Puedes ver una piedra y tú dirías, pues es materia inerte, pero si te pones a pensar, pues incluso esa roca, esa piedra tiene átomos y tiene partículas subatómicas que se están moviendo a gran velocidad. Otra vez, a nivel de nuestros sentidos físicos limitados, nuestra vista en este caso, pues no percibimos eso y creemos que es una materia inerte, pero ahí hay movimiento en esa roca. Y no Claro. se diga para los reinos hacia arriba, ¿verdad? Los más evolucionados. Y otro concepto que manejan los budistas es el de la vacuidad, como decías, de los Ujú, agujeros negros, ¿no? ujú, Que sería que no hay nada, pero hay todo. Y, claro. y el todo y la nada es algo que nos cuesta mucho trabajo, que yo creo que, bueno, yo en lo personal, pues a veces trato de imaginarme y todavía mi mente no me da, porque significa trascender a la ilusión otra vez de la dualidad, ¿no? Nuestra mente humana todavía tiene que aprender por dualidades, por pares de opuestos, pero los budistas están, bueno, tratan de ir más allá, ¿no? Y dicen, bueno, la vacuidad, y la vacuidad no significa la nada. La vacuidad, dicen, la vacuidad es el todo y a la vez es la nada, pero la nada que todo lo posibilita, que todo lo contiene. Entonces, conceptos como que es nada, pero a la vez es todo, pues nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Y yo creo que más en Occidente que en el Oriente, que están acostumbrados a estos conceptos budistas y a meditar y todo eso. Entonces, es nada más para, para echar unos términos ahí. Muy bien, Ricardo, sí, muy buena la ampliación de los conceptos. Y efectivamente, significa la nada para nosotros, no podemos ver más allá. Solamente cuando, a medida que se va teniendo una evidencia más elevada, pues va uno descubriendo que hay más y que esa nada se convierte en algo, ¿verdad? Porque nada puede emerger de la nada. Entonces, la famosa vacuidad, pues es prácticamente el, el elemento que lo contiene todo, ¿verdad? Que está ahí, siempre ha estado, es la materia eterna, que sigue ahí y seguirá. Cuando inició, nunca lo sabremos. Cuándo terminará, pues es poco, pero siempre ha estado ahí. Por eso dice lo que es lo que ha sido, es y será, y sin embargo, nunca ha sido, ni los maestros dan una explicación al respecto, ¿verdad? Porque no tiene caso perder el tiempo en tratar de hacer entender aquello que no podemos entender, en economía de tiempo y energía. Bien, ¿alguien más? No, Enrique. Bien, pues bien, este último encierra un misterio que jamás es revelado a nadie, excepto a los chelas ligados irrevocablemente por juramento, o a lo más a aquellos en quienes se puede confiar sin temor alguno. Es claro que si pudiera decirse, habría menos confusión, pero como esto está directamente relacionado con el poder de la proyección del doble personal, conscientemente y a voluntad, y como este don, del mismo modo que el anillo del Giges, resultaría fatal para el hombre en general y pasa el poseedor de esa facultad en particular, se oculta cuidadosamente. Bien, entonces, todo lo que no tenemos, digamos, derecho en saber, en conocer, pues no lo conocemos porque, o no nos lo pueden dar, porque
en todo caso no serviría de nada y en el peor de los casos serviría para destruirnos únicamente. Entonces, por eso se guarda sigilo sobre todos estos poderes que el hombre algún día desarrollará totalmente. Ahorita están latentes, pero finalmente se van a desarrollar. Bien, dice, mas volvamos a los principios. Esa alma divina o Buddhi es el vehículo del espíritu. Los dos unidos son uno solo, impersonal y sin atributo alguno. En este plano, por supuesto, ¿sí? Es lo que hemos dicho. En este plano somos conscientes de algo que en los otros planos es ilusorio, ¿verdad? Y estos dos unidos, Atma y Buddhi, en su propio plano, entonces son todo poder, pero solamente ahí. Si no tienen la ayuda de la mente, entonces no tienen conciencia de su existencia también. Bien, porque en este plano son inconscientes, vamos a decir. Bien. Bueno, y en este caso dice que hacen dos principios espirituales. Bien, o sea, Atma y Buddhi. Si pasamos ahora a considerar el alma humana, manas o mens, todos convendrán en que la inteligencia del hombre es por lo menos dual. Es decir, el hombre de inteligencia superior difícilmente puede confundirse con el hombre inferior. El hombre muy intelectual y espiritual se haya separado por un abismo del hombre obtuso, torpe y material, quizá de tendencias animales. ¿Sí? Entonces, ya habíamos explicado en otras sesiones acerca del manas superior y del manas inferior, o mente superior y mente inferior, que finalmente es una sola mente, nada más que se divide en mente inferior, que es la que está, la parte que está ligada a la cosa material, y la parte superior, que es la que está ligada a los principios, bueno, al principio superior por lo menos, que es Buddhi, que es la intuición, la razón pura. Bien. ¿Verdad? Sino que... Bien. Entonces, en este sentido, recordemos que este intelecto espiritual está mucho más elevada, del cual no tenemos conciencia todavía. Los más grandes intelectos materialistas todavía están muy lejos de poder comprender lo que es el intelecto espiritual, vamos a decir, ¿sí? Porque su mente, su intelecto está enfocado en la cosa material totalmente. Y entonces no hay posibilidades de ir hacia algo realmente que lo lleve a considerar las cosas desde un punto de vista real. El materialista tiene que ver a la materia desde el punto de vista material, pero una vez de que cambia su condición, entonces la situación cambia, porque entonces se puede ver todo lo que hay en el mundo de la materia, llámense emociones, llámense acciones o los objetos, pues tienen una vida totalmente, digamos, mucho más extensa, mucho más profunda y que debe analizarse desde ese punto de vista, porque cada cosa emocional tiene sus propias ondas vibratorias, los pensamientos, por materialistas que sean, tienen también su calidad vibratoria, y no se diga de las cosas materiales, de los objetos, que también, como ya expresaba Ricardo hace rato acerca de las piedras, de las rocas, la madera y todo eso está constituido por átomos, por partículas, por cada una de estas mónadas, porque son mónadas también. Cada partícula es una mónada. Imagínense. Entonces, bien, entonces hay una enorme diferencia y un abismo entre
entre el hombre material, egoísta, y el hombre espiritual, que ha desarrollado su intelecto y que lo utiliza con fines espirituales completamente. Porque hay hombres muy intelectuales que utilizan su intelecto, pero para cosas egoístas, materialistas, completamente. Bien. ¿Tienen algo que agregar? Una Creo- pregunta, Enrique. Entonces, cuando estas dos manas, tanto inferior como superior, se alinean hacia un objetivo espiritual, ¿pueden conectar con el Antakarana y a través de Buddhi? Bueno, lo que pasa es de que la antakarana se va formando en cada encarnación y, y y el mana superior está jalando al, por decir, por utilizar un término, está tratando de elevar a la mente inferior para que deje de pensar en cosas egoístas, en cosas materialistas, en cosas pasionales que lo arrastran hacia abajo. Y es entonces cuando va avanzando poco a poco, la mente inferior va entendiendo que por el rayo de luz que le está enviando desde lo superior, la mente superior, entonces poco a poco se empieza a, 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 a soltar, a separar de la cosa egoísta, de la cosa material, la parte inferior, y, y termina por quedar, por purificarse, y es entonces cuando ya se une ya se hace una solamente, la mente superior, y es entonces cuando ya eh, desaparece prácticamente allí, desaparece la antacarana, porque la antacarana solamente es el hilo conductor para que, por el cual pueda ascender el, el manas inferior, la mente inferior. Pero una vez de que se hacen uno, entonces ya no tiene cabida el antacarana, ¿sí? Ya se quita el puente, digamos, porque ya no es necesario. ¿Ok? Ok, muchas gracias.